Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy me encuentro en un lugar realmente maravilloso. Estoy en el Central Park en Nueva York y desde aquí, desde este lugar tan especial, vamos a hacer esta producción, este video que tiene que ver con el subjetivismo. ¿Cuáles son las 10 señales para identificar a una persona subjetivista? Bienvenidos. Bueno, primero veamos qué es el subjetivismo. Según José Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía, el subjetivismo es esa corriente filosófica según la cual el sujeto, la persona, juega el papel más importante en el proceso del conocimiento. En otras palabras, el sujeto es el que determina al objeto. Puede ser este el sujeto individual o puede ser el sujeto general. El sujeto individual, pues cuando estamos hablando de la persona, por ejemplo, cuando alguien juzga que la Biblia es el mejor y el más bello libro que existe, pues eso es un juicio muy subjetivo y es un juicio muy individual. Pero cuando alguien juzga o cuando se juzga mejor que este es el mundo mejor posible que existe, pues ese ya es un juicio subjetivo general. Porque sí, en efecto lo es para el género humano, pero es probable que para otras especies de vida en otros lugares del universo, pues este no va a ser el mejor mundo. Seguramente hay otras posibilidades, hay otros mejores mundos. Muy bien, la primera señal es que el subjetivismo no va tan lejos como el escepticismo. Como bien sabemos, el escepticismo asegura categóricamente que no hay verdades absolutas. O sea, es así de categórico, no hay ninguna verdad absoluta. Pues bien, el subjetivismo no afirma de esta manera, ¿verdad?, sobre la verdad, sino que dice que sí hay verdades, pero que estas verdades son limitadas. Es decir, que no existen verdades universales, sino que existen verdades solo para la persona, para el sujeto. En otras palabras, que cada quien interpreta la realidad según sus criterios, según sus contenidos, según sus saberes previos, según el lente desde el cual se observa la naturaleza, el mundo. Ahora me encuentro en el Museo Metropolitano de Nueva York y desde aquí les voy a hablar de la segunda señal, según la cual la verdad depende del sujeto. Como ya lo había dicho en la primera señal, la validez de la verdad depende del sujeto que conoce y que juzga la realidad.
La subjetividad es básicamente la propiedad de las percepciones basadas en la persona. En otras palabras, todos los seres humanos vemos distinto, percibimos el mundo de distinta manera. De modo que los argumentos están basados en la persona, en las experiencias que cada uno ha podido tener en su vida. Y el lenguaje que se utiliza también depende pues del sujeto y depende del contexto donde la persona pues haya crecido, ¿verdad? Y desde ese lenguaje puede describir la realidad que percibe. Es una actividad muy de la persona, muy del sujeto. Sin olvidar que todo sujeto tiene unos intereses y tiene unos deseos también muy particulares. Y dependiendo de estas cosas, pues así mismo va a interpretar y a juzgar la realidad. Tercera señal, el subjetivista resalta el valor de la experiencia individual en la comprensión de la realidad. Lo que quiere decir esto es que la experiencia humana tiene unos valores específicos que solo son accesibles a la conciencia de la misma persona, es decir, de la persona que ha tenido esas experiencias. El ser humano elabora opiniones personales que expresan verdades subjetivas porque están basadas en sus propias experiencias. La experiencia es el cúmulo de hechos vividos que nos constituyen y acompañan durante toda la vida. Pueden ser placenteras o displacenteras. Hablamos de experiencias familiares, experiencias laborales, tempranas, sexuales, espirituales, traumáticas, enriquecedoras, etcétera. Hemos escuchado y vivido cada una de ellas, en ocasiones sin percibir el valor afectivo que tienen y el significado trascendental que poseen a posteriori. En cualquier caso, el registro de la experiencia se realiza desde lo subjetivo, lo individual, lo propio, lo diferente del otro. Una misma experiencia vivida por personas diferentes adquiere valores únicos en cada uno. La carga emocional adjudicada es dada por quien lo vive y solo comprendida por él. Nos encontramos en la bahía de los Mets, que queda entre el estadio de los Mets y el aeropuerto La Guardia. Y desde aquí les voy a hablar de la cuarta señal para identificar a una persona subjetivista. Esta cuarta señal dice que la frase célebre del subjetivista es el homo mesura, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Este principio, como se le conoce abreviadamente, el del homo mesura, está formulado en el sentido de un subjetivismo individual con mucha probabilidad. Es decir, se refiere a la subjetividad de la persona, a que cada uno pues interpreta las cosas según como las mira, según como las ha experimentado. Quinta señal. Es importante subrayar que el subjetivismo se refiere al sujeto individual, es decir, al individuo humano. Estamos hablando de un subjetivismo individual. El juicio solo es válido para la persona que lo emite. Así, por ejemplo, decir que el fútbol es el deporte más apasionante que existe, definitivamente es un juicio subjetivo, individual, porque pues para otras personas, como ya lo hemos dicho, otro deporte puede resultar más placentero. Señal número 6. El subjetivismo también se refiere al sujeto en general.
como ya lo vimos en el punto anterior, el subjetivismo puede ser individual, puede referirse solo al individuo, pero también se puede referir a todo el género humano. Una diferencia que se puede establecer entre objetivismo y subjetivismo es que en el objetivismo el objeto determina al sujeto. En este caso todos vemos o veríamos las cosas de la misma manera. Es decir, el rojo es rojo para todo el mundo. 2 más 2 es 4 para todo el mundo. Bueno, guardando ciertas diferencias entre la lógica occidental y la lógica paradójica de Oriente, como lo establece Erich Fromm. Sin embargo, en términos generales, digamos, hay cosas que todos vemos de la misma manera, que no depende del juicio personal. A eso se le llama objetivismo. Y el subjetivismo, en cambio, es que cada persona pues juzga según sus gustos, según digamos, sus experiencias, ¿verdad? Así juzga la realidad. Pues bien, este objetivismo puede terminar siendo en últimas un subjetivismo general. Es decir, que claro, todos vemos las cosas de la misma manera, algunas cosas simplemente porque todos pertenecemos al género humano. En otras palabras, para el subjetivismo general, hay verdades que son, digamos, válidas para todo el género humano, pero que no son verdades universales. Porque es probable que en otras galaxias exista vida de otras formas y que tengan sus propias lógicas, y esas lógicas no concuerdan con nuestras lógicas. Entonces, lo que para el género humano es cierto, para ellos no. De modo que la verdad solo sería verdad para los humanos y no para otras especies extraterrestres. Entonces, se habla de un subjetivismo general. Asimismo, 2 más 2 es 4 para nosotros. Para otras conciencias, tal vez 2 más 2 pueda ser 10, pueda ser 20, en fin, no lo sabemos, eso es un misterio. Séptima señal, el subjetivismo puede caer en psicologismo. El psicologismo es esa corriente filosófica que considera que al final todo se reduce a la psicología humana. Es decir, percibimos la realidad según como nuestra mente la determine. El objeto entonces no es rojo en sí mismo, sino porque mi mente lo percibe así. Tanto el mundo como la mente son contingentes. Es decir, toda la realidad que ahora conocemos fue posible de modo azarístico, gracias a las diversas combinaciones aleatorias, moleculares, etc. De modo que todo pudo haber sido de otra manera, si hubiese ocurrido una pequeña alteración. Con el proceso evolutivo del hombre ha ocurrido lo mismo. La mente finalmente surgió así como ahora la conocemos gracias a la misma dinámica azarística. Y gracias a ese devenir es que la mente ha desarrollado la lógica que ahora conocemos, donde 1 más 1 es igual a 2. Pero también si una de las variables hubiese sufrido una leve alteración, seguramente también hubiésemos desarrollado otra lógica donde, por ejemplo, 1 más 1 fuera 10. De modo que al decir que 2 más 2 es igual a 4, no se está afirmando nada verdadero, sino que dicho resultado es fruto de una determinada configuración cerebral. Es decir, este resultado solo obedece a nuestro propio desarrollo evolutivo. En otro planeta y con otra evolución cerebral, el resultado de 2 más 2 podría ser perfectamente 5. Es decir, no es que si conociéramos a otros seres inteligentes, su ciencia estaría más evolucionada que la nuestra, sino que simplemente tendría una ciencia total y absolutamente distinta, diferente a la nuestra.
Octava señal. El subjetivismo también puede caer en antropologismo. El antropologismo es el principio filosófico que considera al hombre como obra superior y perfecta de la naturaleza. Su conocimiento ofrece la clave para desentrañar los secretos de esta última, pues en la unidad orgánica de las funciones corpóreas del hombre participan todas las fuerzas productivas de la naturaleza. Subraya la unidad hombre-naturaleza frente a la concepción idealista y a la división dualista del alma y del cuerpo. Bueno, estoy ahora en Broadway y esta zona es, digamos, muy conocida porque aquí, por ejemplo, entre otras cosas, se recibe el nuevo año en la ciudad de Nueva York. Es muy típico, muy conocido. Están los mejores teatros donde se presentan los artistas más grandes. Y bueno, desde aquí quiero hablarles de la novena señal para identificar a un subjetivista. El subjetivismo también termina cayendo en el sinsentido. Es decir, al afirmar que hay verdades, pero que estas verdades no son universales, pues eso representa un sinsentido. ¿Cómo es posible que la verdad no sea universal? ¿Cómo es posible que el concepto de verdad esencial no represente la universalidad, sino que hablemos de verdades locales o hablemos de verdades personales? Entonces la pregunta sería al fin que ¿es verdad o no es verdad? Y si es verdad, entonces es verdad para todos. Y si no es verdad para todos, entonces no es verdad para nadie. Sería más o menos ese el sinsentido, ¿cierto? Y es que la validez universal de la verdad está fundada en la esencia de la misma. La verdad significa la concordancia del juicio con la realidad objetiva. Si existe esta concordancia, no tiene sentido limitarla pues a un número determinado de individuos. Si existe la verdad, pues existe para todos. El dilema es, o el juicio es falso y entonces no es válido para nadie, o es verdadero y entonces es válido para todos, es universalmente válido. Quien mantenga el concepto de la verdad y afirme, sin embargo, que no hay ninguna verdad universalmente válida, se contradice pues a sí mismo. Señal número 10. El subjetivismo utiliza un lenguaje valorativo. Voy a explicar este punto desde aquí. Al fondo tenemos a New Jersey. Y bueno, vamos a explicar en qué consiste el lenguaje valorativo. El lenguaje valorativo se sustenta en la opinión y los intereses propios del sujeto. Por ejemplo, cuando una persona habla acerca del fútbol argentino y de su buen desempeño durante el partido, diciendo estas palabras: el fantástico equipo argentino humilló al rival con un juego de gran nivel. Lo está haciendo con una frase muy subjetiva. Objetivamente hablando, lo correcto sería decir: Argentina derrotó 4-0 a su oponente. Como vemos, aquí no se está imprimiendo ninguna emoción, simplemente se está hablando con precisión. Un ejemplo similar, si alguien expresa: la mejor banda de rock de la historia ofrecerá uno de sus mágicos shows en nuestro país. Pues si lo hace así, está siendo subjetivo. En cambio, si objetivamente dice: los Rolling Stones se presentarán en nuestro país, pues está diciendo con precisión lo que va a ocurrir. Entonces, en el lenguaje valorativo hay una preponderancia de vocablos afectivos, como hermoso, cariñoso, verbos imperativos o que indiquen posibilidad. No debe olvidarse, por ejemplo, o conviene que. Expresiones que sugieran o manifiesten una duda, por ejemplo, por supuesto, tal vez. Y complementos que expresen una posición ideológica del hablante,
en mi opinión, por ejemplo, o a mi modo de ver. También pueden utilizarse ciertas redundancias, como cuando alguien dice, lo vi con mis propios ojos. Interrogaciones de tipo retórico, palabras malsonantes, insultos o hipérboles. Y eufemismos, uso de puntos suspensivos con el objetivo de crear duda o expectativas, paréntesis en el lenguaje escrito para realizar aclaraciones y comillas para marcar o subrayar una palabra que ha sido dicha con ironía. Bueno, de esta manera llegamos al final de este nuevo video sobre el subjetivismo. Descartes decía en su discurso del método que viajar es como leerse un buen libro. Y es verdad, entrar en contacto con otras culturas es una experiencia sencillamente enriquecedora. Si les ha gustado este trabajo, los invito para que se suscriban y si tienen algunos comentarios, por favor no olviden dejarlos aquí en la parte de abajo del video. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta producción de Grandes Cuestiones Filosóficas. Nos vemos en otras oportunidades. Chao.